Por ley fueron restringidos derechos sindicales de los trabajadores públicos en el estado de Wisconsin, Norteamérica. Starting with Governor Walker, who will serve 1 year and 90 days more. Madison, capital del estado norteamericano de Wisconsin, es el último escenario de la lucha de exterminio que los Estados Unidos corporativos han lanzado contra lo que queda del sector público en ese país. El jueves 10 de marzo de 2011, la Asamblea del Estado, la Cámara Baja del Poder Legislativo de este territorio del Medio Oeste estadounidense, aprobó una controvertida ley que deja sin capacidad de negociación a los sindicatos de empleados públicos, pese a la enorme oposición popular que desde hace semanas intenta convencer al gobernador republicano Scott Walker de que abandone la iniciativa. Pero ni las marchas de más de 100.000 personas, un nivel de movilización popular inusual en Estados Unidos, ni la virtual toma del Capitolio local por médicos, maestros, bomberos y otros empleados estatales, apoyados por trabajadores metalúrgicos y de otros gremios, así como por ciudadanos comunes, pudieron disuadir al oficialismo de retirar la ley. La norma es el acta de defunción de los sindicatos públicos en el estado de Wisconsin, ya que solo autoriza a los representantes gremiales a negociar salarios. Muy poco, ya que estos están sujetos a una cláusula vinculada a la inflación, fuera de lo cual no hay posibilidad de acuerdos paritarios. Pero además de eso, obliga a los empleados públicos a pagar de sus propios salarios el 12,6% de sus seguros de salud y el 5,7% de sus jubilaciones, lo que en términos prácticos implica un recorte salarial cercano al 7%. Por otra parte, obliga a los sindicatos a realizar elecciones anuales para mantener su estatus como organizaciones representativas del sector y les impide financiarse por cualquier otro medio que no sean contribuciones voluntarias, prohibiendo los débitos directos a los trabajadores estatales, como ocurría hasta ahora, entre otras medidas claramente concebidas para destruir la fuerza política de los gremios. Inicialmente, el gobernador Walker, consciente de la oposición que encontraría, pretendió hacer pasar la ley como una reforma de la ley de presupuesto, necesaria para cubrir un déficit cercano a los 3.600 millones de dólares y agravado por haber dejado de percibir, desde que comenzó la crisis derivada de la burbuja inmobiliaria, unos 1.200 millones de fondos federales de ayuda. La estrategia elegida para aprobar la ley lo dejó en problemas en el Senado estatal, ya que se requiere un quórum especial de 20 legisladores para tratar una iniciativa que impulsa reformas fiscales, y en esa Cámara los republicanos tienen 19 bancas y los demócratas 14. Como en Wisconsin la ley faculta a las autoridades del Congreso a hacer buscar a los legisladores que no den quórum con la policía, los 14 senadores demócratas optaron por irse a estados vecinos para eludir la asistencia forzada. For those 14 Senate Democrats, you had your time. Now it's time to come home. You asked last week for time for the public to understand what's in the bill. The Joint Finance Committee had 17 and a half hours of testimony. I once served in the state legislature. I don't ever recall that amount of time on any given bill out there in the past. This is unprecedented in terms of the amount of attention. I don't think you could find a single person, at least in the state of Wisconsin, who couldn't tell you they're aware of what's going on with this bill and what the debate's all about. The time is up. It's time for them to come back and participate in democracy. If you want to participate in democracy, you got to be in the arena, and the arena is right here in Madison, Wisconsin. Pero finalmente, los asesores de Walker encontraron una solución. Dejaron de maquillar la ley como una reforma del presupuesto y la presentaron como lo que es: una norma destinada a limitar la capacidad de negociación de los gremios estatales, que lograron aprobar mediante mayoría simple y pese a los miles de ciudadanos que cercaron el Capitolio para protestar contra la iniciativa. Las manifestaciones son consideradas la mayor demostración de fuerza sindical de las últimas décadas, acorde a una confrontación que se compara con la que tuvo lugar en los años 80, cuando el entonces presidente Ronald Reagan despidió a miles de controladores aéreos. El estado de Wisconsin tiene unos 175.000 trabajadores estatales para una población de 5.686.000 personas.
Tanto los sindicalistas como diversos analistas de la realidad social estadounidense consideran esta pulseada de Wisconsin como un caso testigo para avanzar con recortes en otros estados y mencionan como antecedente una ley similar ya aprobada en Ohio, lo que estaría definiendo una tendencia nacional. What I would ask Congress to do immediately is not go into a shutdown. I'd ask Congress, number 2, to stop talking, in fact, say they're done with any discussion on bankruptcy for the states. 3, I'd ask Congress not to cut us in a way that will jeopardize our jobs in our own states and put our recovery back. As I mentioned the other day, we're in a fragile recovery now across America, and anything that's done here can create a really distress in the ability of us to recover. So those 3 things would be the top of my list. En el caso de Wisconsin, el déficit que alega Walker para justificar el recorte del sector público y el acorralamiento de los sindicatos tendría otro origen. El Estado tenía superávit cuando Walker asumió el gobierno el 3 de enero de 2011, pero la bancada republicana promovió recortes impositivos que beneficiaron a los ricos y a las corporaciones, evaporando así esa ventaja inicial. Según el Departamento de Ingresos de Wisconsin, 2/3 de las corporaciones radicadas en ese estado no pagan ningún impuesto allí. Pero además de ajustar presupuestos afectando a los trabajadores asalariados, se trata de eliminar los restos de la fuerza política que le queda a los sindicatos en todo el país y extender al sector público el disciplinamiento que ya rige sobre el sector privado, algo que las corporaciones están exigiendo a los republicanos a cambio de los abultados aportes realizados para la campaña electoral anterior y los que harán para la próxima. Un escenario despejado de sindicatos le permitiría, además, negociar directamente nuevos contratos de servicios con los gobernadores de cada estado sin la injerencia de los representantes de los trabajadores. So I believe that everybody should be prepared to give up something in order to solve our budget challenges. And I think most public servants agree with that. Democrats and Republicans agree with that. In fact, many public employees in your respective states have already agreed to cuts. But let me also say this. I don't think it does anybody any good when public employees are denigrated or vilified or their rights are infringed upon. Para tener una idea de lo que está en juego, es necesario recordar que más de 1/3 de los trabajadores públicos estadounidenses, en su mayoría policías, maestros y empleados de la administración del Estado, pertenecen a algún sindicato, mientras que solo está afiliado a un gremio un 6,9% de los trabajadores del sector privado. Por otra parte, Barack Obama tiene motivos para preocuparse ante esta tendencia antisindical. Los gremios son una parte tradicional de las bases demócratas y una de sus fuentes de recolección de fondos para la campaña, por lo que su debilitamiento podría afectar la reelección del actual presidente estadounidense. Union power! Union power! Bueno, hay 2 cosas que me parecen muy significativas. La primera es la total ausencia de esta información en los medios. En general no se conoce, sobre todo las últimas imágenes que veíamos, la represión a la gente que estaba protestando. Y lo segundo, bueno, que uno tiende a pensar que estas leyes en contra de los derechos de los trabajadores y que son ganadas con un truco legislativo, digamos, se espera que estén que no haya, que unos determinados diputados no estén, o que se cambia la ley a último momento para ser aprobada. Uno piensa que pasa en los países no desarrollados. Pero qué interesante ver cómo también en Estados Unidos hay estos trucos ilegales y por otro lado una manifestación de personas que están protestando por este recorte de los derechos de los trabajadores. Sí, ¿y cómo está avanzando esto? Porque decíamos en el informe de que este puede ser un caso testigo. Bueno, ya en las últimas horas está demostrando que es más que un caso testigo porque a las posturas que han tomado legislaturas de Ohio e Indiana en favor de legislaciones similares de recorte de derechos sindicales, sobre todo de trabajadores estatales. Esta semana también se conoció ya sobre el fin de la semana que en el estado de Idaho también hay una ley, un proyecto de ley promovido por el gobierno republicano de ese estado, que en este caso es para limitar el poder de negociación de los sindicatos de maestros. Elimina la permanencia de los profesores, limita la duración de los contratos laborales a 1 año e ignora la antigüedad como un factor determinante del orden de los despidos, es decir,
darle privilegio de permanencia o de estabilidad a los trabajadores más antiguos. Se descuenta que el gobernador de este estado, que es Bach Otter, va a apoyar esta iniciativa, con lo cual se convertiría en ley en los próximos días. Como vemos, una ofensiva que va mucho más allá del capricho, la locura o el fanatismo político de un gobernador en particular, ¿no? Exactamente.